Vamos a resolver el último ejemplo de esta parte, ¿ya? Y va a ser un examen, ¿ya? Pasado del anterior semestre. Y van a ver que no es tan complicado, ¿ya? Nos dice, para el sistema de fuerzas en el plano, hallar la fuerza resultante, momento total, la recta de acción respecto a los ejes X y Y que pasan por el punto A. Ya, a ver, vamos a volver a leer. Para el sistema de fuerzas en el plano, hallar la fuerza resultante, una, incógnita, momento total, dos, recta de acción, tres, respecto a los ejes X y Y que pasan por el punto A. Entonces te está diciendo que el origen, algo así, ¿no? Está en el punto A, y el punto A es donde pueden ver el mouse, ¿no? Ahí es el punto A, me he olvidado de anotar, perdón. Ese es el punto A, ¿ya? Ahora, este es un examen pasado, ¿ya? A ver, vamos a ver el examen. Este es el examen, ¿ya? Fíjense, dice primer parcial de estructuras isostáticas, SIT 200. Eh, este es de hace 2 semestres, creo. Sería del 2019. Y noten que nos están dando una ponderación de 40% del examen, ¿no? Y solo son tres fuerzas. No está en el espacio, está en el plano, ¿no? El segundo problema, este es el primer problema. Y el tercero nos dice, y es el 60%, sería el segundo, ¿no? Es de centroides y momentos de inercia. Ya más adelante vamos a ver esto. Ahora, recuerdan que les dije que podemos hacer nuestra calculadora en Excel, ¿no? Para calcular el producto vectorial de dos vectores. Sé que, o sea, hacer eso en Excel solo para eso, tal vez muchos prefieran usar la calculadora nomás, ¿no? Pero para mí es más sencillo hacerlo en Excel. Y acá, a la hora de resolver este tipo de ejercicios, que es centros y momentos de inercia, van a ver que Excel nos va a ayudar a harto, ¿ya? Pero Excel solo nos va a ayudar a saber si estamos haciendo bien, ¿ya? Si hacen bien su tablita de Excel, van a ver que, bueno, eso solo les va a ayudar a saber si están haciendo bien, porque el examen, ¿no? Ustedes le tienen que entregar todo lo que han hecho a mano a la docente, ¿no? Y entonces en el examen, en la hojita que le entreguen, tienen que estar todos los pasos, todos los procedimientos, todas las multiplicaciones, ¿no? Este es el examen del anterior semestre, ¿ya? Por lo general, la docente, o bueno, he visto que casi siempre les daba este tipo de ejercicios, ¿ya? En el eje, o sea, en el eje X y Y, varias fuerzas, ¿ya? Y las distancias, ¿ya? También en el ejercicio que hemos hecho antes, el ejemplo 3 algo así también, ¿ya? O sea, siempre les daba el plano cartesiano, ¿ya? Puede ser en el plano o en el espacio, ¿no? Los ejes X, Y, Z o bien en el plano X, Y nomás, ¿no? Y siempre les daba estas fuerzas y sus vectores de posición podías calcular así, ¿ya? El anterior semestre es la primera vez que he visto que entra así, ¿ya? Porque pareciera que tuviera un espesor, ¿no? Ahora, fíjense que la distancia de 3 metros llega hasta el extremo del cable. Yo creo que le puse más antes, ya, eso tengo que arreglarlo. Al final, el espesor, con que no se tome en cuenta, bueno, esta figura tiene un espesor, ya, pero de 3 metros llega hasta el final, ¿no? ¿Se puede ver? Tal vez no, ¿no? 2 metros desde el punto A, noten que ahí está el punto A, hasta donde aparece la fuerza F1, ¿no? Desde ahí 3 metros hasta el extremo, ¿no? Donde aparece F2 y F3. ¿Ya? Ese es un examen, es el examen del anterior semestre. ¿Ya? Y noten que es de 40%. ¿Ya? Entonces, esta pregunta tienen que asegurar, chicos, ¿no? Acá se vuelve un poquito más complicado. Miren la figura, ¿no? Con Excel lo vamos a poder resolver, ¿ya? Pero tienen que saber resolver a mano, sí o sí, ¿no? El procedimiento les va a pedir la docente en el examen. Entonces, vamos a volver a la otra pizarra. Entonces, ya hemos aclarado que el punto A está acá, ¿no? Después hay 2 metros hasta F1 y después hay 3 metros hasta el extremo, ¿ya? Hasta donde aparece F2 y F3. Eso tenía que arreglar, perdón, chicos. Vamos a arreglar. Después, bueno, este está más sencillo que el anterior, ¿no? Está en el plano. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que los primeros dos ejercicios, ¿ya? Antes de eso, los ángulos hay que copiar, ¿no? 30, 60, y ahí no nos dan un ángulo, pero sí nos dan este triángulo para que nosotros podamos sacar los ángulos, ¿no? Entonces vamos a ponerle un ángulo alfa, ¿ya?
Y de ahí vamos a sacar el seno y el coseno, que nos va a servir bastante. El seno sería cateto opuesto, 3 sobre hipotenusa 5, ¿no? 3 quintos. Y el coseno sería cateto adyacente, 4 sobre 5, ¿no? Sobre la hipotenusa 5. Ya, eso es bien importante. Ahora, el primer paso, tenemos que expresar la fuerza en sus componentes, ¿no? Horizontal, vertical, tiene que tener I y J, ¿no? Entonces vamos a hacer eso primero, las fuerzas como vectores. Sí, ya están como vector, ¿no? Porque tenemos su sentido, dirección y módulo, ¿no? Pero lo vamos a expresar de la siguiente manera. F1, aquí está, vamos a descomponerlo, ¿ya? Vertical sería por el coseno, ¿verdad? Porque está con el ángulo, ¿ya? Horizontal sería por el seno, está sin ángulo, ¿no? Entonces sería 250 por el seno de 30, ¿no? Ahora, positivo o negativo, ¿no? Vamos a tener el plano cartesiano, o sea, el eje X apuntando, el sentido positivo apuntando a la derecha y el sentido positivo del eje Y apuntando hacia arriba, ¿ya? Entonces, si está apuntando a la derecha, es positivo, por eso 250 por el seno de 30 es positivo, en Y, ¿ya? Vamos con J, como está apuntando hacia abajo, es negativo, menos 250 por el seno, por el coseno, perdón, de 30, ¿ya? Y esto por Y. Esta es la primera fuerza. Vamos con la segunda fuerza, ¿ya? Vamos a descomponer igual. Horizontal sería, como está con el ángulo, sería coseno de 60, ¿no? F2 sería 300, ¿no? Pero como está apuntando al lado negativo, hay que multiplicar un negativo al principio, 300 por el coseno de 60 en I, ¿ya? Vamos con su componente vertical, sería negativo también, ¿no? Porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Sería menos 300 por el seno de 60 en J, ¿no? Ya tenemos la segunda fuerza, vamos con la tercera fuerza. Su componente horizontal está sin el ángulo, ¿no? Entonces sería 500 por el seno de alfa, ¿no? En I positivo porque está apuntando a la derecha. Y J sería negativo porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces sería 500 por el coseno de alfa en J. Ya tenemos las fuerzas y el siguiente paso, bueno, hasta ahí podemos calcular la fuerza resultante que nos han pedido, ¿no? Solo hacer una línea horizontal y sumar, ¿no? Componente a componente, ¿ya? Pero antes de eso vamos a calcular los vectores posición para cada una de las fuerzas, ¿ya? Esos datos necesitamos para comenzar, ¿no? Entonces vamos por F1, ¿ya? Vamos a calcular el vector posición para la fuerza F1, ¿ya? Partimos desde el origen, ¿no? O sea, desde el punto A. Estamos asumiendo ese punto como si fuese el origen, ¿ya? Y desde ahí medimos la distancia hacia la fuerza 1, ¿no? Como vector, pero ya. R1 solo tiene, estaría yendo desde el origen hasta la punta del vector, estaría yendo horizontalmente, ¿no? O sea, no tiene componente vertical, no estoy subiendo ni bajando, no estoy yendo recto horizontalmente. Entonces sería 2 en I, ¿no? Más 0 en J. Vamos con R2, ¿ya? Que sería desde el origen hasta donde aparece F2, ¿ya? Eh, Sería, como también estoy yendo horizontalmente, sería 0 en I más, perdón, 5 en I más 0 en J, ¿no? Como vector. Y vamos con la última, ¿ya? Esa distancia, me he olvidado copiar, es de 4 metros, ¿ya? Y tendría que ser desde el origen hasta donde aparece la fuerza, ¿no? Hasta la cola de este vector, ¿ya? En I recordemos que este 3 llega hasta el extremo, ¿ya? Hasta el extremo. Entonces, en I no hay que considerar este espesor, ya pareciera que aquí hubiera un espesor, ¿no? Una distancia que no conocemos. Si en el examen les pasa esto, que hay una distancia que como que no se entiende, un espesor aquí que tendríamos que tomar en cuenta, le preguntan a la docente, ¿ya? Tal vez como yo se ha equivocado al copiar, aunque no creo, la docente les va a dar la distancia hasta este extremo, ¿ya? Entonces, ya, en el examen hemos podido ver que este 3 metros llega hasta el extremo, ¿ya? Entonces, en X sería 5, ¿no? Y en Y, como estamos bajando, ¿no? Porque este es el origen, este es el eje X, estamos bajando a menos 4 metros, ¿no? Sería menos 4 en J. Y ahí ya tenemos todos los vectores posición. Lo expresamos como vector, ya no se van a olvidar. Ahí solo faltaría sus unidades, ¿ya? Perdón, lo vamos a colocar. De fuerza sería, creo que T nos ha dado, o newtons, y para R sería metros, si es que es newton. Ya, vamos a calcular la fuerza resultante, ¿ya? Que copiamos las fuerzas, cada una de las fuerzas,
¿no? Y trazamos una línea horizontal y sumamos, ¿no? Componente a componente. Y va a ser todo esto más todo esto. A ver, vamos a copiar, ¿no? 250 por el seno de 30 más la componente en x del siguiente vector, ¿no? Menos 30 coseno de 60 más 500 por el seno de alfa, ¿no? En vez de seno de alfa, ya yo voy a reemplazar directamente 3 quintos. ¿Ya? Ese es el seno de alfa, lo que hemos calculado antes, ¿no? Todo eso en i, ¿no? Más y todo lo que está en j. ¿Ya? La suma de todos estos. 250 por el coseno de 30 menos 300 por el seno de 60 menos 500 por el coseno de alfa. Pero eso es 4 quintos. ¿Ya? Y todo eso en j. Ahora sí lo estoy, perdón, ahora sí lo estoy expresando bien el vector, ¿no? Los componentes I y J, ¿no? Ahí está. Vamos a simplificar un poco en la calculadora. Nos salen los siguientes valores, ¿no? Como vector ya está expresado, solo falta el módulo, ¿no? Que ustedes lo pueden calcular, es la raíz de la suma de los cuadrados de esto, ¿no? El enunciado no nos pedía calcular, no nos decía nada, ¿no? No nos decía si lo quiere como vector o solo como el módulo de la fuerza resultante. Entonces lo vamos a dejar como vector. Vamos a calcular el momento resultante y esto es bien mecánico, ¿no? Porque el momento es R cruz F, ¿no? Para cada una de las fuerzas. Entonces copiamos el vector posición R1, hemos calculado, más la fuerza, ¿ya? 250 por el seno de 30 menos 250 por el coseno de 60 y 0 en K, ¿eh? Entonces vamos a ordenarlo un poco y todo esto tenemos que resolver la determinante, ¿no? Entonces tengo una determinante y si lo meten en la calculadora o lo resuelven a la mano, les va a salir este valor. ¿Ya? Y aquí no nos tenemos que preocupar por nada, ¿no? Solo lo metes a la calco y el resultado que te da lo pones ahí. ¿Ya? Como vector vamos con el momento m2, puede ser r2 cruz f2, ¿ya? No se olviden r cruz f siempre, ¿ya? El vector posición sería 5 en i, 0 en j, 0 en k, ¿no? Y su componente de la fuerza sería menos 300 coseno de 60 en i, menos 300 coseno de 60 en j y 0 en k. Lo meten a la calculadora o a la tablita Excel que vamos a hacer más adelante y van a obtener el siguiente valor, ¿ya? Y lo mismo para el momento 3, ¿no? Es bien mecánico, ¿ya? Como ven, lo hemos resuelto de manera vectorial, pero está en el plano, ¿no? Ustedes también lo podrían haber hecho de manera escalar, pero ahí tendrían que jugar un poco con si es horario va a ser positivo, si es antihorario va a ser positivo, tiene que estar bien claro para ustedes eso. Si no pueden, o es un poquito difícil, ¿sí? Entonces, mejor si lo hacen así de manera vectorial, así no se preocupan mucho por los sentidos de giro de los momentos, ¿no? Solo lo calculan el vector posición, calculan el vector fuerza, lo meten en esta ecuación y ya está, ¿no? Como hemos hecho acá, por el momento 3 es R cruz F, ¿no? Entonces, vector posición R3 es 5 menos 4, 0, y el vector F3 es esto, ¿no? 500, 3 quintos, menos 500 por 4 quintos, y el valor nos da menos 800, ¿no? Entonces vamos a, como no hay ningún otro momento, ¿no? Esas serán las únicas fuerzas, no hay ningún momento par, lo sumamos verticalmente, ¿no? Y nos va a dar 66,03 newtons por metro. Las unidades no se van a olvidar, ¿ya? Las fuerzas estaban en newtons, las longitudes en metros. Y por último, la recta de acción, ¿ya? La recta de acción necesitamos, recuerden, necesitamos los dos datos que hemos obtenido, ¿no? Las dos respuestas. La fuerza que hemos calculado, ¿no? Es una respuesta, y el momento, este último que también que hemos calculado. Esos dos datos necesitan, las respuestas, ¿ya? Lo vamos a meter a la ecuación del momento, ¿ya? El momento que nos dice es R cruz F, ¿no? Y el vector posición R que vamos a poner va a ser uno general, ¿ya? X en Y más Y en J, ese va a ser. Entonces, momentos va a ser R cruz F, allí, en vez de R, estamos poniendo X, Y, 0, ¿no? Y en vez de F, la fuerza resultante que hemos calculado. Y en vez de M sub 0, copiamos esto, ¿no? 66,03 en K, ¿no? Y acá también nos van a dar en K, ¿ya? Entonces lo estamos haciendo muy simplificado, ¿ya? No, ya no estamos obteniendo el vector, sino directamente estamos igualando las componentes, ¿no? K con K. Y nos da esta recta de acción, ya que lo pueden graficar si quieren o lo pueden dejar ahí. Y ese sería el ejemplo 4.